Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. Empecemos. Bienvenidos amigos a nuestro podcast Mi Fundamento. Hoy tenemos el gusto y la honra de tener al pastor Víctor Torres con nosotros. El pastor Víctor es el pastor principal de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Borja, lo cual nos llena de mucho gozo tener a un pastor tan amado y con tan linda obra en la zona de San Borja. Así que démosle la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Gracias por la presentación. Estoy también muy contento de poder participar de este espacio. Buenísimo, gracias pastor. Y bueno, este tema tan amplio, ¿no? Y que está quizás en lo que en publicidad se llama el insight, ¿no? Dentro de la mente de muchas personas y que constantemente a veces llega sin aviso y genera dudas, controversias, preguntas que muchas veces quedan sin resolver. ¿Y cuál sería, digamos, la primera perspectiva en relación a esto? Una persona que se cuestiona y dice, existe maldad en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Encontramos esta lógica como también encontramos la siguiente lógica. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? ¿Qué podemos decir con relación a eso? Creo que tenemos que separar las preguntas, ¿no? ¿Por qué existe la maldad? Y que no, digamos, necesariamente esté emparentada con la siguiente pregunta, ¿Dios existe, no? Yo creo que la primera pregunta es válida y en algún momento de la vida, tanto creyentes como no creyentes nos hemos formulado este cuestionamiento, ¿por qué existe la maldad, no? Y vamos a ver que esta misma inquietud aparece en algunos salmos de las Escrituras, ¿no? El hecho de cuestionarnos esto no significa que estemos pecando o que estemos actuando como inconversos o como no creyentes, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a ver que la maldad está presente como resultado y consecuencia de la desobediencia del hombre. El hombre busca independizarse de Dios y comienza a tomar sus propias decisiones que son malas y luego Dios tiene la culpa, ¿no? Nosotros hacemos responsable a Dios de las malas decisiones que Adán, y a partir de Adán todos los hombres tomamos. Totalmente. Y qué importante lo que acaba de mencionar, ¿no? El hecho de poder tener dudas y cuestionamientos sanos, cuestionamientos que no necesariamente conducen a disociarnos de la fe, pero por el contrario, tratan de arraigarnos más si es que de manera sana y saludable logramos responder a esas inquietudes, a esas preguntas, ¿no? Y para eso, ¿qué camino podemos seguir, ¿no? Para poder entender un poco mejor la cosmovisión cristiana en el origen, ¿no? de la maldad, en el origen del por qué es que existe tanta maldad en el mundo, y eso se vuelve a veces un insight, como decíamos, ¿no? Que detiene la fe de muchos. Encuentro en la misma Biblia que un hombre que es declarado por el Señor mismo como justo y recto, que es Job, le sobreviene una serie de situaciones a raíz de esas cosas, de todo el mal que le sobreviene, y luego vamos a encontrar cómo Dios se revela, o sea, las pruebas que Job atraviesa tenían como intención acercar a Job a una relación mucho más profunda con Dios. Es algo que nosotros a veces no entendemos, ¿no? Y hacemos otra vez, como dije hace un momento, responsable a Dios del mal que vemos. No somos ajenos a lo que ocurre en el país, alrededor de nosotros, entre personas muy cercanas, y a veces pensamos que el tema es problema de, no sé, de los gobiernos, de las autoridades, cuando es un problema del corazón del hombre. Todo empieza en el corazón del hombre. Y si el corazón no es moldeado por Dios, no es transformado por Dios, el hombre va a seguir siendo igualmente cruel, igualmente malo. Yo creo que potencialmente todos tenemos una maldad enraizada en el corazón. Lo que nos hace diferentes es la presencia de Dios en la vida. Es ese poder transformador de Dios que a través de su palabra comienza a renovar nuestro ser interno y nos convierte en personas de bien,
que es lo que anhelamos para la mayoría de las personas. Por eso compartimos nuestra fe, porque pensamos que el problema, otra vez, de la sociedad radica en esa ausencia de Dios en la vida, ¿no? Tremendo, tremendo. Y en ese punto es importante, ¿no? Digamos, tratar de comprender de por qué el mundo está diseñado como está diseñado. Y si entendemos lo que usted mencionaba, ¿no? Que a veces, como en el caso de Job, estas circunstancias lo condujeron, a pesar de lo difícil que fueron, lo llevaron a una relación más profunda con Dios. Y de pronto la maldad cumple un propósito. Quizás hacer notar que existe un amor que contrasta verdaderamente la maldad, un amor que verdaderamente existe gracias a que existe esta posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal, posibilidad que todos tenemos. Claro que sí. Y a veces yo creo que nosotros nos sentimos menos malos y hasta justificamos por ahí algunas cosillas que pueden pasar como no tan malas como las que otros cometen, pero yo creo que igual a los ojos de Dios son cosas igualmente en algo malo a los ojos de Dios. Porque, por ejemplo, es pecado robar, sí, pero es pecado también la indiferencia frente a la persona o al prójimo necesitado de alguna manera, ¿no? Necesitado de un pan, necesitado de abrigo. Y eso es también no bien visto por el Señor, ¿no? Dice la Biblia, me ha mostrado el Señor lo que es bueno, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y eso como resultado otra vez de un corazón que se mantiene cerca de Dios. Totalmente. Y ese es el punto por el que todos debemos empezar, a autoexaminarnos para poder encontrar qué de mi corazón de pronto está alineado con la bondad, la misericordia, todas estas cualidades que abundan en el reino de Dios, tan benignas, y qué de mi corazón sencillamente contradice estos principios y se aleja de aquello que Dios ha preparado para nosotros. Finalmente, cada uno tiene la voluntad de decidir, ¿no? Y ahí es donde no podemos intervenir, porque mientras exista la posibilidad de elección, va a existir la posibilidad de elegir también el mal. Y en eso, pastor, ¿cómo podemos hacer para que esas decisiones cada vez sean menos malas y más buenas? Mira, yo sinceramente creo que en el caso del creyente es mantener y cultivar una relación constante con el Señor, ¿no? Los cristianos a veces, voy a usar una palabra un poquito de repente que puede sonar un poco tosca, pero un poco flojos en cuanto a disciplinas espirituales, ¿no? La lectura de la palabra del Señor, la oración, que a veces las tomamos como cosas que nos enseña la religión que tenemos que hacer, pero no es así. Una relación con Dios o la cercanía con Dios va a transformar la vida, va a transformar el carácter, va a transformar la manera de pensar. Hay un texto que estuvimos usando hace unos 2 meses atrás. Encontramos que, por ejemplo, dice: la ley de Jehová, en alusión a la Biblia, es perfecta que convierte el alma, la transforma. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios. Obviamente es no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, sino la vivencia de la palabra de Dios. Y lo otro es la oración que nos permite a nosotros esa relación estrecha con Dios, donde no solamente Dios nos habla a través de la palabra, sino en la que tenemos también la oportunidad de poner delante de Dios, exponernos sin máscaras, ¿no? Con mis debilidades, luchas, ser totalmente honesto cuando me acerco al trono de la gracia de Dios, para que Dios comience a trabajar en la vida, ¿no? Esas 2 cosas. Y en cuanto a las personas que no conocen al Señor, es empezar con una relación, ¿no? Teniendo una relación personal con Cristo. Eso es el inicio, ¿no? Es el punto de partida, como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Puedes cambiar de repente algunas formas, pero el cambio tiene que ser del corazón, ¿no? Y eso únicamente lo puede obrar Dios, ¿no? Cuando llega al corazón del hombre. Es algo muy profundo, ¿no? Es un cambio que se da de adentro hacia afuera. Y en ese sentido, pues, es en ese momento en donde creo que el ser humano, paradójicamente, ¿no? O irónicamente, demanda una explicación siendo él mismo el autor de su situación. Y nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿por qué hay maldad en el mundo?
cuando mi principal pregunta debería ser, ¿yo no soy un autor de pronto de la realidad del mundo? ¿Qué parte de mis decisiones están afectando al mundo, ya sea de una buena o de una mala manera? Y ahí es donde creo, pastor, podemos hablar un poquito acerca de lo que quiere decir el pecado, ¿no? Porque el pecado, sin duda, es maldad. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso o describir la condición del ser humano a través del pecado? ¿Cómo describirla? Mira, todo empieza y parte en el Edén cuando el hombre presta oídos a las mentiras del diablo y el hombre toma la decisión de ser dueño y señor de su propia vida, ¿no? Si tú desobedeces, si tú comes del árbol que te han dicho que no comas, vas a ser tu propio dueño, tu propio Dios, y vas a ser igual que Dios. Y el hombre escucha la mentira de Satanás. Y entonces el hombre experimenta en su vida, a partir de ahí, una muerte que no fue inmediata, porque Dios había dicho que si comía del árbol iba a morir. No fue inmediata la muerte, pero llegó un momento en que el hombre experimenta la muerte física. El Señor Jesucristo vino para aplicarnos ese antídoto contra la muerte. No estamos hablando solamente de la muerte física, estamos hablando de la muerte eterna, que es una muerte terrible que sí la van a experimentar algunos. Y en un pasaje muy conocido, ¿no?, de las Escrituras que los cristianos solemos memorizar desde cuando conocemos al Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están los dos caminos, o perdición o vida eterna. El antídoto para el pecado es Jesucristo. El antídoto para que el Señor transforme la maldad, cambie y saque la maldad del corazón, es Jesucristo. Es Jesucristo. Cuando el hombre y la mujer toman la decisión de rendirse a Jesucristo, de entregarle la vida a Cristo, el Señor comienza entonces ese proceso de transformación y va a usar la palabra, va a usar la oración para que el hombre experimente esos cambios que tanta necesidad tenemos en la vida, ¿no? Y nos convierte en sal para evitar la corrupción, ¿no? Que es una de las funciones, o era una de las funciones de la sal en esa época. Conservar, ¿no? Conservar. Y es algo que a veces los creyentes no tomamos en cuenta, la responsabilidad que tenemos en la sociedad, ¿no? Esa responsabilidad pesa sobre la iglesia, pesa sobre los creyentes, ¿no? Totalmente. Conservar un mundo en descomposición, y si la iglesia no cumple ese rol, nadie lo va a hacer. Y qué privilegio tener esta responsabilidad honrosa de parte de Dios de poder extender ese cuidado, esa protección, esa conservación a un mundo que está separado y que pide a gritos redención. ¿Qué le podría decir, pastor, a una persona que no conoce a Cristo y que nos está escuchando en este momento? Mira, vivimos en un mundo rodeado de maldad, pero Jesucristo otra vez vino a deshacer, dice la Biblia, las obras del mal. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablando del príncipe de este mundo, hablando del diablo, de Satanás que existe. Y él es el gestor de la maldad, que siembra en el corazón del hombre, ¿no? Homicidios, mentiras, crímenes, abusos, violaciones. No provienen de un Dios santo. ¿De dónde provienen? Provienen del mal, provienen del mismo Satanás. Dice la Biblia de él que él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el contraste. Y la gran oportunidad que tenemos los seres humanos es que podemos extender las manos al Señor. El Señor está con los brazos abiertos para recibirnos, si es que nosotros lo invitamos a tener una relación personal con nosotros. Y eso es muy sencillo. Ahí donde estás, invita a Jesucristo, hazlo ahora. Y dile al Señor, Señor, te invito a entrar en mi corazón, a ser mi Señor y a ser mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y ruego que transformes mi vida. Y el Señor va a comenzar algo nuevo en ti. Amén, amén, amén. Que así sea. La maldad no proviene de Dios, y justamente esta pregunta de por qué hay maldad en el mundo es justamente una contradicción, porque yo soy parte de las obras del mundo. Y solamente Cristo puede cambiar esa condición que yo llevo por dentro. Y muchas veces esperamos esto, que suceda en otros, pero no en nosotros.
Entonces, creer que nuestra condición no necesita redención es una negación. Y el mostrar esta negación es la evidencia del propio pecado, porque la raíz del mismo es el orgullo. Bueno, muchas gracias, Pastor Víctor. Gracias por este tiempo. Le agradecemos infinitamente que nos haya podido recibir hoy a través, por lo menos gracias a la tecnología, a través de estos podcasts. Y en verdad estamos honrados con su presencia hoy día y que sea parte de Mi Fundamento en este pequeño compartir de este podcast. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y te bendiga a ti. Muchas gracias, Pastor. Bueno, muchas gracias, amigos. Gracias por estar conectados en este podcast. Los amamos y esperamos recibir más de lo que el Señor quiere hablarnos. Prestemos nuestros oídos a su palabra y pongamos atención a lo que Él construye, porque Él es bueno en sus obras. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este podcast de Mi Fundamento. Chau, chau. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.